Resumen de cada capítulo del libro Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Capítulo 1. ¿Por qué no enseñan educación financiera en las escuelas? Capítulo 1. El problema. Desde hace mucho tiempo, he notado una gran diferencia en la forma en que mi padre biológico y el padre de mi mejor amigo pensaban sobre el dinero. Mi padre biológico, a quien llamo Padre Pobre en el libro, era un hombre altamente educado y trabajaba como empleado en el gobierno, pero luchaba constantemente por mantener a nuestra familia a flote financieramente. En cambio, el padre de mi amigo, a quien llamo Padre Rico, era dueño de varios negocios y tenía una visión muy diferente del dinero. En este capítulo, comparto la historia de cómo estos dos hombres, con sus ideas opuestas, me enseñaron sobre el dinero y los negocios, y cómo estas enseñanzas me llevaron a pensar de manera diferente sobre el dinero. Creo que el problema principal es la falta de educación financiera en la sociedad. El sistema escolar tradicional se enfoca en enseñar a las personas a ser empleados y no empresarios o inversionistas, lo que perpetúa el ciclo de pobreza y la dependencia del empleo. Por eso, en este libro, ofrezco una visión diferente del dinero y los negocios, basada en las enseñanzas de mi padre rico. Él me enseñó que el dinero trabaja para los ricos, mientras que los pobres trabajan por dinero. Las personas deben aprender a invertir y generar ingresos pasivos en lugar de trabajar por dinero y convertirse en esclavos del dinero. En los siguientes 6 capítulos, presento las lecciones que mi padre rico me enseñó sobre el dinero y los negocios. Estas lecciones incluyen la diferencia entre activos y pasivos, la importancia de la educación financiera y la necesidad de tomar riesgos para lograr el éxito financiero. Capítulo 2. La historia de Robert. En este capítulo, comparto mi propia historia personal y cómo mi padre rico me enseñó sobre el dinero y los negocios desde una edad temprana. Nací y crecí en Hawái, y a los 9 años conocí a mi amigo Mike, cuyo padre era el padre rico del título del libro. Él me invitó a trabajar en uno de sus negocios, y así comenzó mi educación en el mundo de los negocios. Mi padre pobre era un hombre muy inteligente y trabajador, pero siempre estaba preocupado por el dinero. Nunca hablaba sobre el dinero con nosotros, y nunca aprendí nada sobre finanzas de él. Por otro lado, el padre rico de mi amigo era dueño de varios negocios y me enseñó sobre el dinero de una manera práctica y tangible. Me enseñó a ser independiente financieramente y a pensar de manera diferente sobre el dinero. A medida que crecí, fui aprendiendo de ambos padres, pero fue la educación financiera que recibí de mi padre rico la que me llevó al éxito financiero y me permitió vivir la vida que quería. Mi padre rico me enseñó a ser un inversionista y no un ahorrador, a invertir en activos en lugar de pasivos y a adquirir activos que generen ingresos en lugar de comprar cosas que no generan ingresos. En resumen, este capítulo es una introducción a mi propia historia y la influencia que mi padre rico tuvo en mi educación financiera. Me enseñó a pensar de manera diferente sobre el dinero y los negocios y me preparó para el éxito financiero. Capítulo 3. El mito de que necesitas un ingreso alto. En este capítulo, desafío el mito de que necesitas un ingreso alto para ser rico y exitoso financieramente. Muchas personas creen que necesitan un salario alto para poder tener suficiente dinero para invertir y hacer crecer su riqueza, pero este no es necesariamente el caso. Mi padre rico me enseñó que la clave para la riqueza no es el ingreso, sino la capacidad de generar ingresos pasivos. Los ingresos pasivos son aquellos que se generan sin tener que trabajar activamente por ellos, como el alquiler de una propiedad o los dividendos de las acciones. En lugar de enfocarnos en ganar más dinero, debemos enfocarnos en adquirir activos que generen ingresos pasivos. Al tener una cartera diversificada de activos, podemos generar ingresos pasivos que pueden eventualmente superar nuestro salario activo. También es importante tener una mentalidad de inversión en lugar de una mentalidad de gasto. Muchas personas gastan todo su dinero en cosas que no generan ingresos, como un auto nuevo o ropa de marca. En cambio,
debemos invertir en activos que nos permitan generar ingresos pasivos y hacer crecer nuestra riqueza a largo plazo. En resumen, en este capítulo desafío el mito de que necesitas un ingreso alto para ser rico y exitoso financieramente. En lugar de enfocarnos en ganar más dinero, debemos enfocarnos en adquirir activos que generen ingresos pasivos y tener una mentalidad de inversión en lugar de una mentalidad de gasto. Capítulo 4. El flujo de dinero. En este capítulo, explico el concepto de flujo de dinero y cómo puede ser utilizado para alcanzar la libertad financiera. El flujo de dinero es el movimiento del dinero desde una fuente hacia otra. Existen dos tipos de flujo de dinero, el flujo de dinero entrante y el flujo de dinero saliente. El flujo de dinero entrante es aquel que viene hacia nosotros, como nuestro salario o los ingresos de nuestros activos. El flujo de dinero saliente es aquel que va de nosotros hacia otros, como nuestras facturas y gastos. La clave para la libertad financiera es tener un flujo de dinero entrante que supere nuestro flujo de dinero saliente. Esto significa que debemos buscar maneras de generar ingresos pasivos y reducir nuestros gastos innecesarios. Es importante entender la diferencia entre los activos y los pasivos. Un activo es algo que genera ingresos, mientras que un pasivo es algo que genera gastos. Muchas personas piensan que su casa es un activo, pero en realidad es un pasivo ya que requiere dinero para ser mantenida. Para lograr la libertad financiera, debemos adquirir activos que generen ingresos pasivos y reducir nuestros gastos en pasivos innecesarios. Debemos tener un flujo de dinero entrante que supere nuestro flujo de dinero saliente, lo que nos permitirá alcanzar la libertad financiera y vivir la vida que queremos. En resumen, en este capítulo explico el concepto de flujo de dinero y cómo puede ser utilizado para alcanzar la libertad financiera. Debemos buscar maneras de generar ingresos pasivos y reducir nuestros gastos innecesarios y adquirir activos que generen ingresos para lograr la libertad financiera. Capítulo 5. La historia de los impuestos y el poder de las corporaciones. En este capítulo, hablo sobre la historia de los impuestos y cómo el conocimiento sobre la estructura de impuestos puede ayudarnos a crear riqueza. Desde los tiempos antiguos, los impuestos han sido utilizados por los gobiernos para financiar sus operaciones. En la actualidad, el sistema de impuestos es complejo y a menudo confuso, pero es importante entender cómo funciona para aprovechar las oportunidades de crear riqueza. Una de las formas más efectivas de reducir nuestros impuestos es a través de la creación de empresas. Las empresas tienen acceso a deducciones fiscales y otros beneficios que no están disponibles para las personas que trabajan por cuenta propia. Además, las empresas pueden ser utilizadas para proteger nuestros activos y limitar nuestra responsabilidad. También es importante tener en cuenta que los ricos utilizan las leyes fiscales a su favor y a menudo tienen acceso a estructuras de impuestos más beneficiosas. Debemos estar informados sobre las leyes fiscales y buscar asesoramiento financiero para maximizar nuestros ahorros y reducir nuestros impuestos. En resumen, en este capítulo hablo sobre la historia de los impuestos y cómo la estructura de impuestos puede ser utilizada para crear riqueza. La creación de empresas puede ser una forma efectiva de reducir nuestros impuestos y proteger nuestros activos, y es importante estar informados sobre las leyes fiscales y buscar asesoramiento financiero para maximizar nuestros ahorros y reducir nuestros impuestos. Además, es importante reconocer que los ricos utilizan las leyes fiscales a su favor y tener acceso a estructuras de impuestos más beneficiosas. Capítulo 6. Gana más dinero. En este capítulo, hablo sobre la importancia de encontrar formas de aumentar nuestros ingresos para poder crear riqueza. Una de las formas más efectivas de aumentar nuestros ingresos es a través de la educación y la adquisición de habilidades valiosas en el mercado laboral. Esto puede ser logrado a través de la educación formal, como la universidad o la formación técnica, así como a través del aprendizaje en el trabajo y la formación continua. También es importante tener en cuenta que los ingresos no solo provienen del trabajo tradicional, sino que también pueden provenir de inversiones y emprendimientos empresariales. La inversión en acciones,
bienes raíces y otros activos puede generar ingresos pasivos, mientras que el emprendimiento empresarial, capítulo 13, los ricos no trabajan por dinero. En este capítulo, hablo sobre cómo la mayoría de las personas trabajan por dinero, mientras que los ricos tienen una perspectiva diferente sobre el trabajo y el dinero. Primero, destaco cómo muchas personas se sienten atrapadas en un ciclo interminable de trabajar para ganar dinero, pagar sus gastos y vivir de cheque en cheque. Pero los ricos no trabajan por dinero en sí, sino por la libertad que el dinero puede proporcionarles. Ellos ven el dinero como una herramienta para crear oportunidades y construir riqueza. Además, los ricos no tienen miedo de tomar riesgos y fracasar. Saben que el fracaso es una parte natural del proceso de aprendizaje y que cada fracaso es una oportunidad para mejorar y crecer. También discuto la importancia de adquirir habilidades y educación financiera para poder trabajar menos y ganar más. Los ricos entienden cómo funciona el dinero y cómo hacer que el dinero trabaje para ellos en lugar de trabajar para el dinero. Por último, destaco cómo la mentalidad de los ricos es diferente de la mentalidad de la mayoría de las personas. Los ricos no se enfocan en trabajar más duro, sino en trabajar de manera más inteligente y tomar decisiones financieras estratégicas. En resumen, en este capítulo he hablado sobre cómo los ricos no trabajan por dinero en sí, sino por la libertad y las oportunidades que el dinero puede proporcionarles. También he destacado la importancia de adquirir habilidades y educación financiera para poder trabajar menos y ganar más. Al adoptar la mentalidad de los ricos y trabajar de manera más inteligente, podemos construir riqueza y crear una vida más satisfactoria. Bienvenidos al capítulo 14. En este capítulo hablaremos sobre cómo puedes aplicar los conceptos de flujo de dinero en tu vida. Primero, debes conocer la diferencia entre activos y pasivos. Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo, mientras que un pasivo es algo que saca dinero de tu bolsillo. La mayoría de las personas piensan que su casa es un activo, pero en realidad es un pasivo, ya que requiere que gastes dinero en mantenimiento, impuestos y otras cosas. La idea es tener más activos que pasivos para poder crear un flujo de efectivo positivo. Puedes hacer esto invirtiendo en bienes raíces, acciones, bonos, negocios y otras formas de inversión. También es importante reducir tus gastos para que puedas tener más dinero para invertir en tus activos. Esto no significa que debas vivir como un pobre, sino que debes ser consciente de tus gastos y asegurarte de que estás gastando tu dinero en cosas que realmente te importan y que te hacen feliz. Por último, es importante recordar que el dinero no lo es todo. La riqueza verdadera no se trata solo de tener mucho dinero, sino de tener libertad y opciones. La verdadera riqueza es poder hacer lo que quieras, cuando quieras, sin tener que preocuparte por el dinero. En resumen, para aplicar los conceptos de flujo de dinero en tu vida, debes conocer la diferencia entre activos y pasivos, invertir en activos, reducir tus gastos y recordar que la verdadera riqueza no se trata solo de tener dinero. Espero que este capítulo te haya sido útil. Bienvenido al capítulo 15, el juego del dinero. En este capítulo te enseñaré cómo convertir el aprendizaje sobre finanzas en un juego divertido y educativo. El juego del dinero es una herramienta poderosa para enseñarte a ti mismo y a tus hijos sobre cómo administrar el dinero y cómo hacerlo crecer. El juego del dinero se juega como cualquier otro juego de mesa, pero en lugar de mover piezas y lanzar dados, estás aprendiendo sobre finanzas. El objetivo del juego es acumular activos y hacer que tu flujo de efectivo sea positivo. A lo largo del juego, aprenderás sobre términos financieros como activos, pasivos, flujo de efectivo y declaración de ingresos. La clave para ganar en el juego del dinero es entender la diferencia entre activos y pasivos. Los activos son aquellas cosas que generan ingresos para ti, como bienes raíces o acciones, mientras que los pasivos son aquellos que te cuestan dinero, como un coche o una casa grande. Para ganar en el juego del dinero, debes acumular más activos y menos pasivos.
El juego del dinero también te enseñará sobre el poder del apalancamiento y la importancia de tener múltiples fuentes de ingresos. Puedes usar el apalancamiento para hacer crecer tu patrimonio neto, lo que significa que puedes usar el dinero prestado para invertir en activos que generarán ingresos para ti. También aprenderás sobre la importancia de tener múltiples fuentes de ingresos, lo que te ayudará a diversificar tus ingresos y a asegurarte de que no dependas de una sola fuente. Jugar el juego del dinero es una excelente manera de aprender sobre finanzas mientras te diviertes. Te animo a que lo pruebes con tu familia o amigos y a que veas cuánto puedes aprender mientras te diviertes. Recuerda, la educación financiera es clave para construir un futuro financiero seguro y exitoso.